Yo le voy a pedir ahora sí, si podemos abrir la Biblia en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Éxodo capítulo 20, versículo 4, y te voy a pedir, si hay alguien que está al lado tuyo que no trae una Biblia, si puedes tú ponerla en medio de las dos personas para que también la persona pueda leer. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 20 vienen los 10 mandamientos cuando se los dio el Señor a Moisés. Y bueno, sabemos en el versículo 3 viene el primero, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el versículo 4 y 5 viene el segundo y dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Di conmigo: la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, hermano, en este versículo, y vemos que hay una influencia del pecado y de la maldad sobre la vida de los hijos hasta una tercera y una cuarta generación. Y esto tiene dos connotaciones. Cada uno de nosotros somos directamente influenciados por 3 o máximo 4 generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos en su ejemplo. Y entonces el mal ejemplo de un padre, de un abuelo, en una mucho mayor parte el padre, que es más cercano, pero sigue afectando ahí el abuelo, e inclusive el padre del abuelo también tiene una cierta afectación por una influencia de un mal ejemplo, y también una influencia espiritual por el pecado. Y eso lo podemos nosotros entender porque cada uno de nosotros tuvo relación, por ejemplo, con su padre. ¿Cuántos de aquí conocieron a su papá y a su mamá? O los conocen si todavía viven. Sí, levante bien su mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Salvo algún bebé que cuando estaba muy bebé su padre o su madre murió, quizá no lo pudo conocer, pero todos tuvimos. Esa es una influencia de una primera generación. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes conocieron a sus abuelos? Levanten sus manos. Sí, en el caso, por ejemplo, mío, los abuelos por parte de mi padre, yo los conocí muy bien, sobre todo a mi abuelo y a mi abuela por parte de mi madre, pero mi abuela paterna y mi abuelo materno, esos no los conocí muy bien. Sí, pero hay una influencia. Ahora van a ver que esto todavía se reduce más. ¿Quiénes de ustedes conocieron al padre de su abuelo o a un bisabuelo? Levanten su mano. Ya somos muy poquitos, yo no los conocí. Por lo general, la persona que llega a conocer a su bisabuelo son los primogénitos de los primogénitos. Entonces el hijo varón o el hijo que es primogénito, y ese tiene un primogénito, ese alcanza a conocer al bisabuelo. Quizá el segundo hijo del primogénito alcanza a conocer al bisabuelo, pero ya los demás nietos ya no lo alcanzan a conocer. Entonces existe ahí esas 4 generaciones que tienen una influencia cuando hay maldad, cuando hay pecado. Sí, existe una influencia de los padres hacia los hijos, es una influencia por el pecado, por el vicio, por la maldad, y que afecta a las generaciones tanto por el ejemplo que se da, una influencia directa por el ejemplo, y también tiene un componente espiritual de maldad y de maldición que visita esas 3 o 4 generaciones. Pero nosotros sabemos, hermano, que existe un poder sobrenatural, que es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que corta con esas maldiciones generacionales. Cuando uno llega a Cristo, llega uno con maldiciones de 3 o de 4 generaciones sobre su vida. Pero cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, la sangre de Cristo
hermano, limpia y rompe, y el poder de nuestro Señor, del nombre de Cristo, rompe la influencia de nuestras generaciones y empieza a través de nosotros y empezando en nosotros una bendición generacional que va a alcanzar millares. Y cuando habla la Biblia de millares, no está hablando de miles de generaciones, está hablando de millares de personas. Y si nosotros hacemos una cuenta, más o menos existen 8 o 9 generaciones para lograr hacer 1000 personas. Entonces la maldad visita 3 o 4 generaciones, pero la justicia, la bendición, la presencia, la sangre de Cristo visita 8, 9, 10 generaciones hacia adelante. Yo quiero decirle algo, hermano, la justicia y el poder de Dios son mucho más poderosos que las tinieblas. Cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar arrastrando tremendos pecados nuestros y de nuestro pasado y de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero la sangre del Señor Jesucristo es suficiente para empezar de nuevo. Y a partir de nosotros, nuestras generaciones tienen que ser benditas. A partir de nosotros ya no es esa sangre que tenía maldición. A partir de nosotros es la sangre de Cristo, de bendición en generación. Y nuestras vidas deben, a partir de nosotros que recibimos a Cristo y que rompimos esa influencia de maldad, nuestros hijos deben de ya ser una generación bendita y nuestros nietos deben de ser una generación bendita en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estando en una ocasión, llevé a mis hijos a una feria y subí a mis hijos a uno de estos juegos de niños. A mí no me gustan porque me mareo mucho, de esos que dan vuelta, ya sabes, hermano. Sí, la navecita y se suben los niños, pero hermano, parece licuadora. A mí me bajan de ahí y ya se acabó el día, ya está el papá de mal humor, todo mareado, entonces mejor lo subo a ellos y yo me quedo abajo. Lo subí y estaba al lado de mí un señor que había subido también a su hijo. Estábamos viéndolos ahí y volteé al señor, estaba un poco mal vestido, ¿sí? Y además traía un poco de aliento alcohólico el señor. Y se voltea y me dice: pues esto es lo que se supone que tengo que hacer por ellos, ¿o no? Entonces yo lo volteé a ver así, sí. Le digo: pues sí, pero no nada más esto. Entonces se me volteó a ver así y no le gustó mi respuesta y dio 2 pasos para el lado. Sí. ¿Sabes, hermano? Hace como 4 años más o menos, o 3 años, en un encuentro de varones, en un congreso de varones, di esta charla que les voy a dar el día de hoy acerca de un resumen de cómo poder nosotros ser esos padres que educan hijos triunfadores. Un resumen de los puntos de la Biblia para ser nosotros esos padres. Si yo le pudiera decir a ese varón, si me hubiera preguntado él, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Que le pudiera yo decir 4 puntos o 5 puntos que vienen en la Biblia, que es lo que pide Dios de nosotros para ser excelentes papá, excelente mamá. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Se llama Educando Hijos Triunfadores. Educando hijos triunfadores. Y el primero de los puntos, hermano, lo vamos a leer en el libro de Juan. Yo te voy a pedir que abras el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Dice Juan capítulo 15 versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los hijos, hermano, es el fruto de los padres. Dios nos entrega cuando nacen a una mujercita o a un varoncito y te lo ponen en las manos y su cerebrito está en blanco,
¿sí? No hay en él maldad en ese momento y nos los entregan. Pasados los años, ¿sí? Este muchacho o muchacha tienen 25, 27 años y nosotros pudimos haber logrado o hecho que ese varoncito se vuelva un varón de Dios, un hombre que está casado, que es responsable de sus actos, que mantiene a su casa. O pudimos haber hecho un vago, un drogadicto, un asaltante, un narcotraficante, un asesino. Pudimos nosotros tener en las manos esa mujercita y educarla para que fuera una mujer de Dios, para que fuera esa esposa de un matrimonio hermoso, una sierva de Dios. O pudimos haber hecho una muchacha que sea una perdida, una loca, que esté en la calle todo el día, en fiestas, cambiando de novios cada 15 minutos. Depende el fruto de ese árbol. Y la palabra de Dios hoy nos está diciendo: para que des fruto tienes que estar pegado a mí. Y el primero de los puntos es: si tú quieres dar hijos triunfadores, la presencia de Dios tiene que estar en tu casa. La presencia de Dios. Si pones el primer punto, presencia de Dios. Número 1, presencia de Dios. Separados de Dios no podemos dar fruto, y nuestros hijos son uno de los frutos que debemos de dar. Sin Dios no vamos a dar fruto, por lo menos no vamos a dar un fruto nosotros integralmente. Quizá alguien pueda lograr que su hijo sea muy exitoso, pero será un divorciado que abandona a sus hijos. Quizá alguien pueda lograr que una persona triunfe en los deportes, pero a lo mejor es un problema en otras áreas. Pero si queremos nosotros un éxito integral en las vidas de nuestros hijos, la única forma de lograrlo es que Dios esté presente en nuestros hogares, que Dios esté presente. Y hemos leído el versículo, pero yo le quiero llevar esto a algo práctico. ¿Qué hacer todos los días? Y no quede solamente en algo teórico espiritual, sino algo práctico. ¿Cómo hago para que la presencia de Dios esté en mi casa y mi casa sea un hogar propicio para educar a un hijo triunfador? Lo que usted necesita, hermano, primeramente, hermana, es: usted debe ser un hombre, una mujer de presencia de Dios. No se puede guiar a alguien a un lugar al que usted no conoce. Imagínese que lo contrataran a usted y le dijeran: ¿sabe qué? A partir de hoy usted va a dar tours en el centro histórico, así que por favor guía a los turistas. Tú le dices: oiga, yo no conozco el centro histórico, ¿cómo voy a guiar a un turista? Los voy a perder a todos. De la misma manera, si usted quiere guiar a sus hijos a la presencia de Dios, si usted no la conoce, es imposible. Necesitamos nosotros como padres conocer la presencia de Dios. Usted tiene que ser un varón de oración, una mujer de oración, una mujer de lectura de la palabra, una mujer de búsqueda del corazón de Dios. Entonces, un padre que conoce la presencia de Dios fácilmente puede llevar en un devocional familiar a sus hijos a la presencia de Dios. Una madre que conoce la presencia de Dios puede en oración junto con sus hijos introducir su casa a la presencia de Dios. En el caso de la familia, hermano, hermana, se necesitan fijar un horario para orar juntos. Y ese horario, hermano, yo le digo, no lo pongan, muchas veces lo ponemos en la mañana. Vamos a hacer una oración en la mañana, y con la mañana pues se agarran las prisas, se hace tarde. Qué bueno que oremos antes de salir, pero muchas veces esa oración de la mañana es decirle al Señor: 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, y ya te sales, hermano. Eso no es una oración que entre a la presencia de Dios. Estamos hablando de darle un tiempo al Señor. Sí, un tiempo al Señor. Nosotros en mi casa, que es su casa también, hermanos, nos sentamos después de cenar, y ese es nuestro tiempo donde oramos. Entonces terminan de cenar los niños, termino de cenar yo, recogemos los platos, y en la misma mesa donde estábamos cenando oramos. Y hay veces que lo hago de una forma, y les pregunto: cada uno va a decir una petición personal, y el de al lado va a orar por usted. Y entonces mi hijo le toca orar por mi hija dice: tengo un examen mañana, y entonces mi hijo ora por el examen. Luego mi hijo dice: mañana tengo partido de fútbol, y entonces mi otra hija ora por su necesidad. ¿De acuerdo? Esa es una forma. Y hay otra forma como oramos nosotros, y es que tenemos 5 puntos. Oramos nosotros por México, oramos por la iglesia, oramos por Israel, oramos por mi trabajo, oramos por la familia.
¿sí? Y entonces cada uno de los dice, yo hoy quiero orar por la familia, y otro, yo oro por México, yo hoy oro por el trabajo de mi papá, ¿sale? Y entonces empezamos a orar, pero es todos los días. Termina la cena y sabemos nosotros, tenemos esa reunión de oración, son 10 minutos, quizá 15 minutos máximo. Uno de esos días, que en nuestro caso es el jueves, la reunión se extiende y se hace una célula, y yo saco la Biblia y yo les leo la palabra de Dios y les doy una predicación a mis hijos, a su nivel, al nivel. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para la presencia de Dios? Fije un horario y cite a todos. Fije un horario y cite a todos. Y empiece a que sus hijos oren, que se ore uno por cada uno por ustedes. Y entonces verdaderamente la presencia de Dios va a estar ahí y vamos a poder dar fruto, como dijo el Señor Jesucristo. Vamos a poder dar fruto de una manera sumamente práctica. Haga usted ese devocional familiar una vez por semana. Ore todos los días juntos y lleguen a la presencia de Dios. La presencia de Dios hace transformaciones impresionantes, impresionantes. Número 2, la presencia de Dios en nuestra casa. Número 2, ahí mismo en el libro de Juan, en ese mismo capítulo 15, pero en el versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Número 2, para ser unos extraordinarios padres, usted y yo, una extraordinaria mamá, usted hermana, tenemos que amar a nuestros hijos. Número 2, el amor. Y uno podría nosotros decir, eso es muy fácil, todos amamos a nuestros hijos. Pero no es el amor que nos ha enseñado el mundo el que habla la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo les doy. Fíjate en la profundidad de lo que dice el Señor. Te doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Y luego les dice: ¿saben cómo yo los he amado? Yo entregué su vida. Y entonces nosotros podríamos pensar: me estás pidiendo, Señor, que yo entregue mi vida, así como tú fuiste a esa cruz, así como tú fuiste latigueado, así como tú fuiste con esa corona de espinas. El Señor lo que nos está pidiendo, hermanos, hermanas, es que entreguemos nuestra vida todos los días. Es cuando una persona está dispuesto a morir a sí mismo. Ese es el amor. Cuando una persona está dispuesto a morir a su comodidad o hasta inclusive hasta sus derechos por otros. Ese es el verdadero amor. Quizá un padre puede llegar muy cansado de trabajar, sumamente cansado de trabajar, y pudiera él decir: me gané el derecho de subir los pies al asiento y de sentarme enfrente de la tele con un refresco y no saber nada de más, porque me gané ese derecho. Sí, se ganó ese derecho, es cierto, trabajó todo el día y puede descansar. Pero ¿sabes una cosa? Amor es morir a ese derecho y decir: me voy a sentar a hacer la tarea con mi hijo. Me voy a sentar, tiene que leer, me voy a sentar a que lea y voy a sentar a que me lea a mí. Sí, por supuesto que no es lo que quiere hacer el padre, pero no hay mayor amor que que el que uno ponga la vida por las personas que uno ama. Eso es poner la vida. Eso es poner la vida todos los días. Aquella persona que a pesar de que está cansada puede llegar y hacer lo que le corresponde y estar con sus hijos. ¿Sí? En el caso específico de ese amor, hermano, hacia los hijos, ¿sí? En el caso de las hijas, es muy importante que con toda pureza y respetando a la niña, respetando a la jovencita, a la adolescente, el padre desea le pueda satisfacer esa necesidad que tiene la mujercita de amor, y el padre le pueda decir: qué hermosa te ves, sí, qué hermosa te ves. El otro día estaba el pastor Juan y vestieron a su niña como de mexicana. Entonces sale la niñita chiquitita y se le empieza a pasear enfrente al pastor Juan, haciéndole así con el vestido.
Y entonces el pastor Juan le dijo: qué hermosa te ves, hija. Y le dio un abrazo y le dio un beso. Eso es satisfacer la necesidad del corazón de nuestras hijas. Con toda pureza poderle dar un abrazo, un beso, poderle decir: qué bonita te ves, y darle un besito a tu hija en su frente, decirle: qué hermosa estás, hija, qué bonita te ves, hija. Y poder así levantar también su autoestima. Sí, en el caso de los varones, quizá cuando están pequeños, un beso, un abrazo es muy importante. Ya cuando está adolescente o cuando está joven, una forma de amarlo es cuando tú lo impulsas y tú le dices: vamos, yo sé que tú puedes. Tú tienes todo para ser un campeón y además tienes a Jesucristo al lado tuyo. Vamos, tú puedes. Sí, me llama a mí mucho la atención. Hay veces que hay varones que lo hacen de una manera equivocada porque buscan que sus hijos sean un trofeo para ellos, y entonces lo que ellos no lograron quizá deportivamente, presionan tremendamente a sus hijos para que ellos lo logran y los asfixian. No te estoy hablando de eso, pero me ha tocado ver varones que llevan a sus hijos a las prácticas de fútbol, soccer. Y el papá, terminando la práctica, el papá se pone también sus tenis, se van los demás niños y: ven, hijo, vamos a chutar para que te hagas muy bueno. Y se pone ahí a chutar con el niño y le echa porras y: vamos, tú vas a ser un campeón. Eso es forma de amar y de impulsar, dándoles ese tiempo a nuestros hijos, El amor, hermano, es como Jesucristo aquí nos está enseñando. No hay mayor amor que el que uno ponga su vida por ellos. Poner su vida es todos los días. Eso es poner la vida, es dedicar la vida a tu esposa, a tus hijos, es dedicar la vida a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Ese es el mandamiento de Jesucristo. Número 2, el amor. Número 3, y aquí vamos a entrar en caminos espinosos. Y le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Hebreos 12, 5. Casi al final del Nuevo Testamento está ahí. Hebreos está después antes de Santiago. Ahí está ese libro de los Hebreos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os dejara sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Nos habla el siguiente punto, hermano, hermana, acerca de la disciplina. Si me lo haces favor de poner. Número 3, disciplina. Sí, disciplina. La disciplina, hermano, hermana, se tiene que impartir con justicia, porque de lo contrario, disciplina injusta genera rebelión y rebeldía. La disciplina se debe de impartir con justicia, y la única forma de que pueda existir justicia es que exista un claro reglamento. ¿De acuerdo? Exista un claro reglamento. En mi casa, por ejemplo, existe una constitución, y esa constitución tiene 5 artículos. Y esos son los 5 artículos por los cuales a uno de mis hijos se le disciplina. El primero es falta de respeto a la autoridad. El segundo es desobediencia. El tercero es mentira. El cuarto es poner en riesgo su vida. Ahorita se los explico. Y el número 5, ese lo acabamos de aumentar la semana pasada. Hubo una enmienda a la Constitución, y es ofender a un hermano o a una hermana. Ofender a un hermano o a una hermana. Esos son nuestros 5
nuestros 5 artículos. Y mis hijos se lo saben muy bien, no solamente porque saben lo que tienen que respetar, sino también para usarlo en su defensa. ¿Sí? Si alguna vez yo estoy tratando a lo mejor vengo de malas y le voy, oye papá, pues ¿cuál de los 5 artículos transgredí? ¿Sí? Siempre que yo voy a darle disciplina a alguno de mis hijos, le digo cuál de esos 5 artículos él transgredió. ¿De acuerdo? Dijiste una mentira y eso está mal. Sí, nosotros le decimos, eso entristece el corazón de Dios y Dios nos lo da todo. No podemos nosotros entristecer el corazón de Dios. En esta casa no se dice mentiras, ¿de acuerdo? Y se disciplina al niño. La disciplina, hermano, tiene que ser con justicia, ¿sí? Dios nos proveyó a los padres con una parte anatómica de los hijos para dar disciplina, ¿sí? Es la retaguardia. Disciplina no es darle un puñetazo a un niño, eso es una barbarie, o darle una cachetada a una niña, eso está mal, ¿de acuerdo? O pegarle, quemarlo al niño, eso no es correcto, ¿sí? La disciplina es con justicia, es darle en las pompitas al niño. La disciplina se da entre los 0 y los 12 años de edad. ¿A los cuántos años ya se le puede disciplinar a un niño? Cuando ya haga un primer berrinche. Sí, más o menos yo les quiero decir como a los 9, 10 meses. Y hay veces que adrede le avientan la comida que no le gusta a la mamá. Bueno, en ese entonces a su nivel, a ese bebé, en el caso de los bebés puedes darles con una tablita en su mano y le dices no. ¿Sí? Y le pegas aquí y entiende el bebé. Conforme van creciendo, hasta los 12 años se les puede dar disciplina. A un adolescente o a un joven se le da disciplina, ya no. Ya ahí ya se nos fue el tren. Ya ahí ya la disciplina ya no es de esa manera. Ahí lo que tiene que hacer el padre con sus hijos adolescentes es estorbar la maldad. ¿Cómo se estorba la maldad? Bueno, si tu hijo se está yendo hacia los vicios, le tienes que retirar todo el apoyo económico. No le vas a estar manteniendo tú el vicio al niño. Le retiras totalmente el apoyo económico, le quitas todo el dinero. ¿De acuerdo? Se puede estorbar la maldad quitándole aparatos electrónicos si es que por ellos está entrando el pecado a su vida. ¿De acuerdo? De esas maneras se estorba la maldad, ya no de una disciplina. La disciplina es cuando son niños pequeños, ¿sí? Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer, usted anótelo solamente, en Proverbios 29:15. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Sí, y yo creo que todos nosotros, espero no en su propia casa, hemos visto esos niños mimados, esos niños que no están bien educados, cómo son vergüenza de su madre. Muchas veces los padres dicen: yo no voy a disciplinar a mis hijos porque yo no quiero perder su amor, porque yo no quiero perder el amor de mis hijos. Yo le quiero decir una cosa: el amor de los hijos se pierde con la rebelión, ¿sí? Y la forma de quitar la rebeldía es a través de que cuando esté tiernito, y no crea que le va a tener usted que dar todos los días, se les da cuando están tiernitos en el momento y se enderezan y ya crecen muy bien, ¿sí? Ya crecen muy bien. Pero es muy importante. De lo contrario, después estamos teniendo ahí problemas. Una vez estábamos nosotros en un viaje y estábamos viendo una persona que el niño le estaba haciendo un tango a la mamá, le dijo de cosas, aventó cosas al suelo, aventó una silla, estaba haciendo un escándalo el niño ahí. Los papás no sabían cómo controlarlo. Y me dijo uno de mis hijos, me jaló así el suéter y me dijo: papá, yo creo que a ese niño no lo disciplinan. Hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos, hermanos, y dice que a partir de que los valores cristianos se han venido abajo y que las familias ya no disciplinan a sus hijos, ha crecido tremendamente el abuso de violencia infantil. ¿Sabes por qué pasa? Cuando tú disciplinas a tus hijos con justicia, no les haces ningún daño, al contrario, los estás haciendo que crezcan en el Señor. Pero cuando los dejan sin disciplina
empiezan los niños a subírsele el tono a los padres, y el papá empieza a llenársele de piedritas el buche, y llega un momento en que el papá explota, hermano. ¿Sí? No lo ha venido corrigiendo los comportamientos inadecuados poco a poco, sino que de repente el niño empieza con unos desmanes impresionantes y el papá estalla y tira una cachetada o tira una patada, y eso está pésimo. ¿Sí? Es mucho mejor con justicia llevar a nuestros hijos a que sean unos grandes hombres y mujeres de Dios, a que después pierda uno los estribos porque ya no puede controlar a los muchachos. Ahorita hay más violencia que antes, cuando había valores cristianos en los Estados Unidos. Sí. Número 3, disciplina. Tiene que ser con justicia. Y le voy a dar un consejo a usted: jamás discipline a sus hijos frente a otras personas. No se trata de romper su autoestima. Si está usted en una fiestecita y está con sus amigos, espérese hasta que llegue usted a su casa. Si algo hizo mal su hijo, no lo haga enfrente de sus amiguitos o enfrente de sus primos. Jamás lo haga de esa manera. Número 2, jamás discipline a sus hijos si usted está enojado. Usted, si está enojado, primero váyase a su cuarto, tranquilícese. No debe usted de desatar una furia sobre el hijo. Es algo que es hecho con justicia, con amor. ¿De acuerdo? Al final, cuando usted ha disciplinado a su hijo, se sienta con él y hace una oración y le da un abrazo y le da un beso, ¿sí? Y hay una reconciliación con el padre, con la madre. Eso es muy importante. Número siguiente, le voy a pedir que abra la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 4, respeto. No generes tú la rebeldía, no los lleves tú a provocarles ira a tus hijos. ¿Qué es lo que provoca ira en nuestros hijos? Provoca ira en nuestros hijos la injusticia. Injusticia. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, le exiges algo a tus hijos, algo que tú no haces, eso es una injusticia. Algo que tú no le pones el ejemplo, eso es una injusticia que causa ira en el hijo. ¿Cómo es posible que me obligue a mí a hacer algo que él no cumple? Hay veces que le decimos al hijo: respeta a tu madre, le dice el padre, y el papá le falta tremendamente el respeto a la mamá enfrente del hijo. Qué incongruencia. Me exiges que respete a mi madre, pero tú no la respetas. Esas incongruencias desatan ira. Es una falta de respeto que hace que el niño provoca rebeldía en el niño hacia nosotros. Otra provocación de ira hacia nuestros hijos, otra falta de respeto, es cuando tratamos diferente a los iguales. ¿Sí? Se sientan todos en la mesa: para ti hay gelatina, para ti hay gelatina, para ti no. No alcanzó para la tuya. Ese tipo de tratos diferenciados causan tremendo dolor y es una falta de respeto. Si no alcanza para comprarle gelatina a todos, entonces no le compre a ninguno. O si no, compre las 2 gelatinas, las pone juntas y la parte en 3 y le da una parte a cada uno. Pero tiene que haber un respeto hacia nuestros hijos, que se trate igual a los iguales. Diferente sería, hermanos, si por ejemplo usted les dice: quien haga todas sus tareas del hogar, el viernes le compro un helado. Y 2 de sus hijos hacen todas las tareas y uno no las hace. Eso lo digo por experiencia personal. Sí. Mal haría usted en comprarle el helado al que no cumplió. Se tiene que dar con, y tiene que ver, es más, a las hermanas que le qué sabroso.
para que la próxima semana cumpla. Pero ahí él está infringiendo una ley. Él no cumplió con sus tareas, no tendió su cama, no hizo su cuarto. Bueno, no cumplió, pues no hubo premio. ¿De acuerdo? Eso sería, pero en situación normal, darle algo mayor a alguien, eso sería incorrecto. Tenemos nosotros que hacer, que tener respeto por nuestros hijos, tratarlos por igual, que ningún hijo nos pueda reclamar que tenemos mayor amor o mayores atenciones de uno sobre otro. ¿De acuerdo? Si usted le hace una fiesta de cumpleaños a uno, se la va a tener que hacer a todos. Si no le alcanza para hacérsela a todos, mejor no se la haga a uno. ¿De acuerdo? Tiene que ser igual, tiene que ser parejo. ¿De acuerdo? Tiene que ser parejo para que no causemos nosotros ira, para que no causemos nosotros en ellos rebeldía. ¿De acuerdo? Para que nosotros causemos un malestar en el corazón de nuestros hijos. Y le quiero hacer aquí una aclaración bien fuerte. ¿Cuántos de ustedes son papás o mamás y además son sanguíneos? Levántenme su mano. Levántela sin pena, no es pecado, hermano. Ok. Usted, papá, yo también la levanto, yo también soy sanguíneo. Usted tiene que tener mucho cuidado, y yo tengo que tener mucho cuidado, de que cuando nos ponemos a hacer bromas, no haga bromas de su hijo. Si usted molesta a su hijo, le pone un apodo a su hijo, le dice algo ofensivo a su hijo, se ríe de su hijo, le está dando permiso de que su hijo se ría de usted. Entonces usted le va a decir, no, eso es una falta de respeto. Pues tú empezaste. Te va a decir tu hijo, pues el que se lleva se aguanta. ¿De acuerdo? Si usted no quiere provocar ira en sus hijos, y cuando yo te digo esto, Dios ha hablado conmigo. Hay veces que está uno de sanguíneo y hablas de más y ya dices una broma de más a uno de tus hijos, y puedes causar que el hijo te falte el respeto. Y entonces te falta el respeto provocado por ti. ¿La puedo disciplinar o lo puedo regañar? No, yo provoqué la falta de respeto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, respete a sus hijos. Nos podemos reír de tantas cosas, no tenemos que hacer bromas de las demás personas. No tenemos que hacer bromas de nosotros mismos. Hay tantas cosas chuscas, chistosas en este mundo, que no tenemos que reírnos los unos de los otros, o de los defectos, o hacer bromas de uno de los otros, menos de sus hijos. Respete a sus hijos, y de esa manera va a poder exigir usted respeto. Siguiente punto, número 4. Y le voy a pedir a mi hermano del piano si me acompaña. 5 es el ejemplo. Y le voy a pedir que abra, ahí está usted en Efesios. El siguiente libro es Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. ¿Lo tienen, hermanos? Dicen, fíjate el apóstol Pablo diciéndole a sus discípulos: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Te puedes imaginar el buen ejemplo que dio Pablo a sus discípulos para poderles decir: lo que yo te enseñé, no solamente eso, sino lo que oíste que prediqué, no solamente eso, sino lo que viste que yo hice, eso es lo que tienes que hacer? Así debemos nosotros ser con nuestros hijos. Hay algunas enseñanzas muy importantes. Hermano, lo que tú haces habla tan fuerte que no deja escuchar lo que tú dices. Lo que tú haces habla tan fuerte que no deja escuchar lo que tú dices. Si un niño está escuchando a su papá y su papá le dice: mira, hijo, fumar es malo, fumar es malísimo, te da cáncer, te vas a morir si fumas, ¿sí? No lo hagas, porque esto te va a matar, hijo. Esto te va a matar. Mira, ya hasta me puse nervioso. Sí. El niño nada más está escuchando bla, 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 y lo único que está haciendo es: voy a fumar igual que mi papá, mira qué bien se ve mi padre. Sí. Si tú quieres formar hijos triunfadores, se forman con el ejemplo. Y entonces sí, como decía Pablo, tus palabras van acompañadas de tu testimonio, y eso es poderoso
poderoso para ser hijos triunfadores, poderoso. ¿Sí? Cuando tú le dices a tu hijo, en esta casa no se dicen mentiras, porque yo jamás te he dicho una mentira a ti. Y luego le dices, Santa Claus, ¿qué crees? Ah, no, pero esas son piadosas. No, hermano, no hay mentiras. Si vas a ser veraz, sélo en todo. Si no, al ratito tu hijo te va a decir, mi papá me mintió con los santos reyes. ¿No será que también me mintió con Jesucristo? ¿No también será un cuento eso que se inventó mi papá? Si quieres ser veraz, es en todo, hermano. Sí, decirle a tus hijos, hijo, yo jamás te voy a decir una mentira. Todo lo que escuches de mí va a ser la verdad. No te voy a mentir. Y lo mismo te exijo y te pido de ti, lo que veas hacerme a mí. Eso quiere decir que si llega a tocar el que viene a cobrar, no le puedes decir, dile que ya me fui. O si hablan por teléfono en la cita que tienes, dile que me fui hace media hora. Porque entonces le estás enseñando a mentir, no a respetar, no a ser veraz. El ejemplo, sí. Hay veces que llegan las familias bien tocadas en el encuentro y dicen, vamos a tirar toda la música del mundo, ya no vamos a oír, y le tiran a la niña toda la música del mundo, y luego la niña llega y la mamá está haciendo el quehacer con la hermana Laura León, ¿verdad? Ahí está trapeando suavecito. ¿Qué pasó, mamá? ¿No que íbamos a tirar toda la música? ¿Y dónde está el ejemplo? Yo tiré toda mi música. Vamos a ser de ejemplo. Esos son los padres que hacen hijos triunfadores. Te voy a exigir algo, te voy a pedir algo, primero lo voy a cumplir yo. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo nos pidió, primero lo hizo Él. Y nos dijo, no me digan que no se puede cumplir, porque yo lo hice. Que podamos nosotros decirle a nuestros hijos, todas las reglas de esta casa, yo soy el primero en que pone el ejemplo en cumplirlas. Yo soy el primero que pone el ejemplo en cumplirlas. Hermanos, nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero vamos a reproducir en nuestros hijos lo que somos. Así que si usted quiere mejores hijos, sea usted un mejor cristiano, sea usted una mejor cristiana, sea usted un mejor hombre de Dios, una mejor mujer de Dios. Esa es la forma. Si usted crece espiritualmente, va a hacer que tus hijos crezcan con usted, porque va a dar un mejor ejemplo. Un mejor ejemplo. En la Biblia está llena, ¿sí?, de ese Moisés dándole un tremendo ejemplo a Josué. Sí, ese David dándole un tremendo ejemplo a Salomón. Ese Elías dándole un tremendo ejemplo a Eliseo. Sí, impresionantes. Pablo dándole un tremendo ejemplo a Timoteo. Pedro dándole un tremendo ejemplo a Marcos. Y haciendo una generación impresionante de hijos increíbles, pero viendo a sus padres hacer las cosas bien, inspirándolos con nuestro ejemplo. Sí. Por último, le quiero leer un versículo, usted nada más anótelo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El último, sustento, protección. Nosotros como padres, hermanos, tenemos una obligación delante de Dios, y es darles techo, darles cobijo y darles alimento. ¿De acuerdo? Esos son primordialmente las obligaciones. De ahí en adelante, si usted les puede dar algo más, que bueno, pero no puede venir ningún hijo a decirle, papá, tienes la obligación de darme un iPad. No, eso no es una obligación. Qué bueno que se la pueda dar, a lo mejor, o una computadora, aún mejor sería. Pero no es una obligación. Su obligación está en que le dé alimento, que le dé un lugar donde dormir, que le dé cobijo, que le dé protección. Esa es nuestra obligación delante de Dios. ¿Sí? Ayer les decía a los hermanos, si su hijo le pide una MacBook, dígale, mejor te voy a dar una Big Mac. Sí, no es los lujos, hermanos,
no es algo que los niños deban exigir, o si usted no le puede dar un lujo a su hijo, ese es un mal padre. No, claro que no. Si su hijo come bien. Hay un varón que se llama Nairo Quintana, colombiano él, que es campeón mundial de ciclismo, y lo estaban entrevistando, y entonces le hacían las preguntas en inglés y él contestaba en español, pero él habla inglés y había un traductor. Y entonces le dicen: oye, sabemos que tú de niño tenías que ir muy lejos en bicicleta a la escuela y regresabas, y de ahí te hiciste muy bueno para la bicicleta. Y él le empezó a contar, y el traductor dijo: sí, mi padre era muy pobre. Y entonces el muchacho puso un manotazo en la mesa y dijo: tú no estás traduciendo bien. Jamás dije que mi padre era pobre, jamás dije que nos faltó nada. No le faltes el respeto a mi padre, porque jamás me faltó alimento, dijo él. A mí me llamó la atención, se enojó el Nairo Quintana. Le dijo: no hables mal de mi padre. Si no vas a traducir exactamente lo que yo digo, entonces tráiganme otro traductor, porque jamás le reclamaría yo a mi padre, porque jamás me faltó alimento en mi casa, jamás me faltó que vestir, no éramos ricos, dice, pero jamás me faltó, y mi padre se esforzó porque no me faltara nunca que comer, y yo le estoy agradecido a mi padre. Así que retráctate de lo que dijiste, le dijo a su traductor bien enojado. Sí, hermano, nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestros padres. Hay veces que nuestros padres hacen unos esfuerzos impresionantes para darnos cosas. A mí me ha tocado ver la otra cara de la moneda. En una ocasión, una compañera que se estaba graduando de la universidad, y le dijo a sus papás: no entren. Su papá se veía de una condición muy humilde, y le pidió a sus papás que no entraran porque la avergonzaban en la graduación. Y el papá se había tomado 2 empleos para pagar esa universidad. La mamá había estado lavando cosas ajenas para pagar esa escuela, y al final, a la hora de recibir el premio, ella se avergonzó de sus padres. Eso es algo sumamente triste. Quizá tus padres no te pudieron dar los lujos que otros, pero no te faltó de comer, no te faltó de vestir, tenías donde dormir, cuando llovía no te mojabas. Esas son cosas importantísimas. Hay que quitar el juicio de nuestros corazones, y como padres, hermanos, tenemos que suplir la necesidad de nuestros hijos, suplir su necesidad, tanto física como espiritual. Ese alimento espiritual no les falte. Tráigalos a la iglesia a sus hijos, llévelos a que vayan al grupo de jóvenes. Si son jovencitos sus hijos, vea que asistan. Sí, un día ahí Dios va a tocarlos. Un día cuando usted no lo sepa, ahí Dios va a estar haciendo una obra impresionante. Vamos a orar. Yo le voy a pedir que guarde usted sus apuntes. Y cuando hablamos de esto, cada uno de nosotros debe de ser muy autocrítico y decir: ¿en qué debería yo de mejorar? A lo mejor soy yo aquella persona que no está trayendo la presencia de Dios a la casa. No estoy haciendo ese esfuerzo de orar con mis hijos, de leer la palabra juntos. No lo estoy haciendo. Bueno, hoy es un buen día para decirle: Dios, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a empezar, dar ese paso y hacer esa cita con mis hijos, con mi esposa. Quizá a lo mejor te está haciendo falta morir a ti mismo como el Señor Jesucristo, y en lugar de buscar egoístamente tus cosas, empezar a bendecirles, y empezar a dejar tu tiempo personal y empezar a pasar tiempo con ellos en sus tareas, en su bendición de tus hijos. La disciplina del Señor con justicia, el respeto, el ejemplo. En algo te pudo haber hablado Dios que hoy tienes que mejorar. Ahí ve a la presencia de Dios y vamos a orar juntos. Yo te voy a pedir que ahí sentados todos, ahí donde tú estás, si tú eres papá, si tú eres mamá, le digas al Señor: bendito Padre, estoy delante de ti, y hoy, Señor, has hablado a mi corazón. Yo quiero verdaderamente ser un mejor papá, yo quiero ser una mejor mamá. Dígale al Señor: bendito Padre, anhelo con todo mi corazón dar fruto en mis hijos. Que mis hijos, Señor, te adoren, que mis hijos sean hombres, mujeres de Dios, que tengan un encuentro contigo, que sean varones de bien para la sociedad, Señor, que sean personas, Padre, de estudio, de trabajo, cristianos, Señor,
respetuosos de los demás, Dios. Bendito Padre, anhelo que mis hijos, Padre, sean una bendición extendiendo tu reino, Padre, pero todo eso necesita que yo ponga, Señor, a trabajar como padre, como madre. Necesita, Señor, que yo haga algo, Señor, para que esas cosas sucedan. Solo no va a suceder. Necesito hacer algo, Señor, para que esto suceda. Y hoy en el nombre de Jesucristo, Padre, yo estoy dispuesto. Hoy nos has dado, Señor, un resumen de tu palabra, de lo que dice para ser buenos padres, Dios. Y si queremos dar fruto, tiene que estar tu presencia en nuestra casa. Padre, que podamos nosotros tener todos los días 10 minutos de oración juntos y entrar a tu presencia, Padre. Que puedan orar mis hijos, que podamos orar los unos por los otros, Dios, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú hagas un gran milagro, Dios, un gran milagro en nuestra casa. Solo tú lo puedes hacer. Quizá venimos a ti, Señor, ya con una condición, Señor, difícil, ya con problemas, Dios, ya con desviaciones, Padre. Pero venimos delante de ti porque tú eres Dios poderoso. Y tú nos has enseñado, Señor, que tu sangre y tu nombre son poderosos, Señor Jesucristo, para destruir fortalezas y para reedificar aún las ruinas de muchas generaciones, Padre. Y nosotros declaramos, Señor, que aunque haya habido maldición sobre nuestras vidas por nuestras generaciones pasadas, a partir de ahora en nosotros reina Cristo Jesús y se ha roto la maldición del pasado, y a partir de ahora la bendición de Cristo, Señor, fluirá en nuestras generaciones y en nuestros hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús, tu presencia para dar fruto, Padre. Que no se quede solo en el oír, sino que lo llevemos al hacer. Que a partir de esta semana, Señor, ya pueda haber una cita de oración familiar, Dios. Tú vas a hacer milagros ahí, Padre. Un devocional familiar, Señor, cada semana, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que podamos nosotros, Señor, ser esos padres que aman a sus hijos y que están dispuestos a amarlos como tú nos amaste, Señor, que entregaste tu vida por nosotros, Padre. Así nosotros todos los días, Señor, queremos, Padre, morir a nosotros mismos y bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Queremos poner el ejemplo, Dios, en el nombre de Jesús. Un ejemplo de compromiso a la familia. Un ejemplo, Señor, de cumplimiento a nuestras promesas, Dios, a nuestros principios morales de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Que podamos nosotros, Señor, siempre, Señor, con justicia tener disciplina en nuestra casa. Podamos nosotros respetar a nuestros hijos, no generar ira en ellos, Señor. Que podamos nosotros, bendito Padre, en el nombre de Jesús, ser un ejemplo que los inspira, Padre. Que le podamos decir a nuestra hija, a nuestro hijo: como lo hago yo, hazlo tú, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, pon ese espíritu tuyo en nosotros, Padre. El Espíritu Santo de Dios, que nos redarguya, Señor, y que nos lleve, Padre, a establecer tu reino en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en mi vida, Dios, y que pueda yo ser ese padre, esa mamá, Señor, que educa y forma hijos triunfadores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quisiera pedirle a todos los que son papá o mamá, si se pueden poner en pie, si es usted papá o si es usted mamá, y que pueda orar por sus hijos. Que pueda usted orar por sus hijos por nombre. Hoy les va a bendecir por nombre. Y ahí usted, con sus ojos cerrados, empiece a orar por sus hijos y diga: yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Diga a los hijos que usted tiene: yo te bendigo Ana Sofía, yo te bendigo Victoria, yo te bendigo Sadot, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú serás varón de Dios, que tú serás mujer de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro que los vicios y el pecado no tendrán parte en tu vida, que tú tomarás la mano del poderoso Dios y te serás guiado por el Espíritu Santo.
que tú tendrás un encuentro personal con tu Creador en el nombre de Jesús, y nunca más volverás a ser igual. Lo declaro en el nombre de Jesús, que estarás apasionado por la palabra de Dios y encontrarás en ella tu deleite en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hijos, Señor. Bendecimos a nuestros hijos, Padre. Bendecimos a nuestras hijas en tu nombre, Señor. Y hoy declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, les queremos bendecir con un buen padre. Les queremos bendecir con una buena madre, Señor, que les dé ejemplo, que los inspire, que los ame, que les dé ejemplo de la presencia de Dios en la vida, Dios. Que los pueda yo guiar a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Hoy nosotros bendecimos a cada varón y cada mujer que está aquí puesto en pie, en el nombre del Señor Jesucristo. Y declaramos que la unción de Dios, la unción del Padre Celestial, cae sobre sus vidas, desciende sobre ellos, para que se levanten ellos como tremendos padres, como padres, Señor, de disciplina, de amor, Señor, de ejemplo, de respeto, Padre, en el nombre de Jesús. Padres que inspiran a una nueva generación de niños y de niñas cristianos en este país, que van a hacer una diferencia increíble en el nombre de Jesucristo. Varones que les enseñan la fe a sus hijos, a sus hijas. Mujeres que les enseñan la fe a sus hijos, a sus hijas, que les leen la palabra, que les platican cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Bendecimos a cada familia, Señor. Bendecimos a aquella mujer que está sacando sola a sus hijos. Bendecimos, Padre, a cada matrimonio en el nombre de Jesucristo, y declaramos la fortaleza de Dios. Y declaramos, Señor, que tú estás con ellos, Padre, y que darán fruto en el nombre de Jesús. Y pronto, Señor, estarán viendo a sus hijos, varones, mujeres de Dios en Cristo Jesús, y tomados de la mano del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy queremos pedirte, Señor, que si algún varón, alguna mujer está aquí orando por algún hijo adolescente o joven que esté en rebeldía, hoy queremos en el nombre del Señor Jesucristo suplicarte, Dios, que tú hagas volver en sí a ese jovencito, a esa jovencita, Dios. Hazlo volver en sí, así como ese hijo pródigo, Señor, lo hiciste volver en sí. Hoy te pedimos, haz volver en sí, Señor, al hijo, a la hija de mi hermano, de mi hermana, en el nombre de Jesús, y que pueda regresar al corazón de sus padres y a la casa de sus padres, Dios, vuelto en sí, Señor, con humildad, transformado, transformada. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor, enderezas nuestras veredas, Padre, porque tú haces milagros impresionantes. Para ti no hay nada imposible, y ni aun el corazón más duro es, Señor, problema para ti. Lo declaramos, Dios, porque tú cambias vidas, porque tú eres Dios poderoso, y te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.